Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar acerca de pues el amor a lo que es el dinero y también pues el amor a Dios. O sea, pues realmente hay dos amores, amar a Dios o amar al dinero. A veces pues amamos lo material, pero desvalorizamos lo espiritual. Entonces, no se puede amar a Dios y al dinero a la misma vez. Entonces, hoy vamos a hablar del término mamón, que es el término mamón en la Biblia, que realmente no es muy conocido en el mundo hoy en día, pero es importante que entendamos la importancia que tiene en la Biblia. Su origen es una palabra del arameo que significa dinero o riqueza. El arameo, que era el idioma local en Israel en los tiempos de Jesucristo, aparece en el Nuevo Testamento y vamos a leerlo pues del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24, que nos dice la palabra así: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y al otro no le hará caso. Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Esto es lo que nos dice la Biblia, de la Biblia de América, en Mateo capítulo 6, versículo 24, pero usted también lo puede encontrar en San Lucas capítulo 16, versículo 11 al 13. Y se traduce literalmente como mamón en las versiones más antiguas, y más adelante se empezó a traducir como dinero, bienes o riqueza. Entonces ahora entendemos cuál es el Dios del mundo, el Dios mamón, que es el Dios dinero. Muchos pues adoran a este Dios, que es el Dios de la tierra. Pues cuando usted pues es avaro, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, San Pablo dice que la avaricia es idolatría porque ama al dinero. La raíz del término es aman, que significa aquello sobre lo cual uno deposita su confianza, o aquello que sostiene o nutre al hombre. Conlleva la noción de depositar, estar firme de que algo es confiable, fuerte, duradero e incluso eterno, en relación con el concepto de dinero. Mamón parece indicar que el dinero es fiel, los tesoros son confiables, mamón es fiel, los tesoros son confiables, mamón es fiel, verdadero, o en mamón los hombres depositan toda su confianza. Por dinero hoy matan, hay asesinos a sueldo, hay hombres que venden el evangelio por dinero. El dinero muchas veces es poder al servicio de un ídolo. Por eso es de que San Pablo nos habla en Colosenses 3:5 que la avaricia es una forma de idolatría. El dinero es mamón. En el presente siglo malo, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 4, el injusto mamón, Lucas 16:11, es un siervo del diablo. Sin embargo, es interesante comparar y contrarrestar el término arameo aman con un término hebreo muy similar, amen o amen, que significa completa confiabilidad. Ciertamente, o que así sea, es una palabra que está asociada con el nombre de Dios y se refiere a su veracidad y fiabilidad absoluta, o sea, el amén. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento llaman a Dios la verdad y el amén. Isaías capítulo 65, versículo 16. También Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Por lo tanto, en cierto sentido, Mateo 6, 24 marca un contraste entre Dios y también Mamón, que es un Dios falso. O se contrasta la verdadera riqueza con las falsas riquezas, o la verdad con la falsedad. Nadie puede servir a dos amos, como dice Jesucristo, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Mateo capítulo 6, versículo 24. Podemos ampliar nuestra comprensión del término si consideramos la enseñanza que el resto de la Biblia nos ofrece acerca del dinero.
Bueno, el dinero es poder, nos permite obtener las cosas que codiciamos, nos proporciona un sentido de independencia y orden, nos da también la capacidad de controlar y dominar y es protección en un mundo de pecado. El dinero es estatus, nos da estabilidad, la aprobación de nuestros pares y nos permite perpetuar nuestro propio nombre y entrar en la eternidad mediante la entrega de una herencia y la filantropía. Bueno, y en todo sentido, cuando nos volvemos materialistas, le damos un valor, pues, extraordinario al dinero y esto nos hace que lo convertamos en un ídolo. El dinero es la respuesta para todo. Nos permite controlar nuestro entorno, comprar nuestra seguridad, disfrutar del fruto de nuestro trabajo y determinar nuestra propia identidad, comprar un carro, comprar una casa, darnos los gustos que querramos y caemos hasta cierto punto en un libertinaje que podemos pues llegar a realmente perder el camino de la espiritualidad y volvernos totalmente materialistas. Por lo tanto, el dinero muchas veces es poder al servicio de un ídolo, el ídolo Mamón, el dios Mamón que está dominando hoy al mundo entero. Así a su vez, en el presente siglo malo, como lo llamó Pablo en Gálatas 1:4, o bajo el sol en palabras de Salomón, Eclesiastés 1:3, el injusto Mamón, Lucas 16:11, es un siervo del diablo. Sobre esa base podemos extrapolar lo que dice Mateo 6:24 y reformular el versículo de la siguiente manera. Nadie puede servir a dos amos. Ustedes no pueden servir a Dios y al ídolo. O sea, no pueden servir a Dios y al dinero. Nadie puede servir a dos amos porque ustedes no pueden servir a Dios y a Satanás. Si examinamos Mateo 6:24 en su contexto inmediato, el 21 al 24, podemos concluir con más precisión que hay un conflicto crónico y sistemático entre dos grandes amores, Dios y Mamón, Dios y los ídolos, o de hecho, Dios y Satanás. Y no es porque en sí el dinero sea malo, sino porque cuando ponemos el amor en el dinero, cuando nos materializamos y creemos que con el dinero lo tenemos todo y que con el dinero podemos comprar voluntades, podemos tener lo que querramos, entonces nos volvemos esclavos de ese ídolo que es el dinero, o sea, el dios Mamón. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, dice Jesucristo, donde la polía y el óxido corren y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen riquezas o tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan, pues donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. O sea, no ponerle amor al dinero. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. O sea, no podemos ser espirituales y tampoco materiales a la vez. La siguiente representación temática del versículo 24 revela las dimensiones, siempre tomando Mateo 6:24, las dimensiones opuestas y antagónicas del culto al dios Mamón, que es el dinero, porque muchos hoy se pierden. Muchos ahora son pues asesinos a sueldo, como ya dije. Muchos son vendedores del evangelio, son del evangelio la prosperidad, cobran los diezmos y tanta cosa que se hace por el amor al dinero. Entonces nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Observen la variedad de temática en paralelo y en contraste que hay entre Mateo 6:24. La primera oración y la última están en modelo indicativo. Jesús afirma una realidad simple que debería ser obvia para todos. Así como no podemos servir a dos amos humanos, tampoco podemos adorar a dos amos divinos. La imposibilidad de una doble servidumbre es evidente, dado que es imposible servir a Dios y también al ídolo Mamón, o sea, el dinero o los ídolos. El sujeto
Nadie nos muestra la naturaleza universal del dilema, incluye a todo ser humano dentro de la imposibilidad. Nadie, o sea, todos. Está hablando en sentido universal. O sea, nadie, incluye a todos. Y por el otro, dice al otro, pero no a ambos. O sea, podemos amar a uno, pero no podemos amar a los dos a la vez. Entonces nos está tirando eso. Hay un terreno neutral al cual huir en lo que se refiere a la idolatría. El resto del vocabulario del pasaje lo demuestra. Servir en este contexto significa ser un esclavo, porque nos volvemos esclavos del dinero. Los esclavos eran muy conscientes de que pertenecían a alguien más, o sea, a su amo. Tal relación la demandaba una absoluta dependencia, un compromiso total y exclusivo en virtud de su posición. Los señores, o sea que los mayordomos o los jefes de los esclavos también eran autoridad absoluta e indiscutida sobre la vida de sus esclavos o sus mozos. Por lo tanto, servir a Dios significa amar a Dios, porque Dios es un Dios celoso y no quiere compartir ni siquiera un 1% con el Dios Mamón, o sea, con los ídolos. Dios es un Dios celoso. Recordémoslo. Del mismo modo, odiar o aborrecer tenía un sentido igual de absoluto y totalitario. Indicaba que había hostilidad hacia otra persona. Estimar y menospreciar son opuestos irreconciliables. Amar significaba unirse o en términos idiomáticos apegarse a alguien y volverse uno con esa persona. Odiar indicaba un sentimiento de desprecio y desdén por el cual uno considera al otro despreciable. Entonces, amar o servir a Mamón, o sea, el dinero, los ídolos, a Satanás, significaba odiar a Dios, mientras que amar y servir a Dios significa odiar a los ídolos. Si nosotros amamos a Dios, no cabe lugar en nuestro corazón para amar lo material o al Dios Mamón o odiar a los ídolos. O sea, aquí odiaríamos a los ídolos, saldrían los ídolos de nuestro corazón porque nosotros amamos con todo nuestro corazón a Dios. Y ese es el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el trasfondo cultural del término y su matriz negativo sugieren que Jesús estaba haciendo una evaluación polémica y espiritual sobre Mamón o el dinero en el versículo de Mateo capítulo 6, versículo 24. Mamón, como bien indica la naturaleza misma del término, es un farsante, un impostor del verdadero Dios. El amén. Jesús dijo que Mamón es una contradicción total, un insulto a Dios, puesto que solo Él es fiel y verdadero. Parecía estar diciendo que Mamón es un poder satánico que esclaviza a la humanidad por medio de el amor al dinero. Mamón desea convencernos de que en realidad deberíamos amar el dinero y todo lo que él en el presente siglo malo nos ofrece por medio del dinero, cuando la verdad es que debemos amar solo a Dios y a su reino. Necesitamos dinero, de eso no cabe duda, porque el dinero sirve para comprar nuestros alimentos, nuestra medicina. Sí, pero no debemos de amar al dinero, ni ser esclavos del dinero, ni materializarnos con el dinero. No podemos ser ávaros y pues querer incluso asesinar a una persona por amor al dinero. Y la gracia común que recibimos de parte de Dios mediante la cultura es una bendición. Sin embargo, nuestra fuente de esa bendición no es Mamón ni los ídolos, sino únicamente Dios. Y la forma en que usamos el dinero no debería estar determinada por las reglas del dinero que impone Mamón, ni por la sabiduría mundana, sino por la ley de la fe, la santidad y sobre todo por la gracia de Dios. Esto es ante todo, porque con Dios nosotros tenemos todo y no nos falta nada. Bueno, quería también decirles lo que realmente pues nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, que ya les mencioné, dice, Colosenses 3:5, dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. O sea, el avaro, el que tiene pues amor al dinero, el que quiere trabajar
y porque quiere hacer esto, porque quiere el dinero y está pues realmente materializado con el dinero, afanado con hacer dinero, sin importarle su vida espiritual, su salud y muchas otras cosas más, está pues siendo esclavo del dios Mamón, que es el dinero. La avaricia entonces se refiere al dinero y San Pablo la asocia con la lujuria, porque esto también permite que muchos, por ejemplo, muchos hombres o mujeres, pues tengan más mujeres o mujeres más amantes, más hombres, y pues conviertan el mismo dinero, pues nos lleve a un pecado grave como es la lujuria. Y son pecados, como sabemos, provenientes de lo que es pues la idolatría, o sea, provenientes del dinero. Hagan pues morir todo lo terrenal, dice San Pablo en Colosenses 3:5. Hagan pues morir todo lo que de ustedes es terrenal y hay en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni sea avaro, que es una forma de idolatría, nos dice pues San Pablo. Así que no podemos amar realmente a dos a la vez. O amamos a Dios o amamos al dinero, pero no podemos amar a Dios y ser esclavos del dinero, tampoco ser esclavos del pecado. Así es de que Dios es un Dios celoso y realmente pues debemos amar únicamente a Dios. Debemos adorar únicamente a Dios y no al Dios Mamón. Así que por el Dios Mamón, por el Dios dinero, muchos pues hasta matan, muchos asesinan y como digo, vuelvo a repetir, venden hasta el evangelio. Así hay pastores protestantes que cobran diezmos por el amor al Dios Mamón. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.